Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de Aprende Matemáticas de Secundaria con Salvador Bisó. Estamos en el capítulo número 22, problemas de ecuaciones de primer grado, tercera parte, y voy a complicar los problemas con respecto a capítulos anteriores. Eso sí, utilizando siempre aquellos que son muy habituales en los exámenes, como por ejemplo este. Salva tiene 21 años menos que Carlos y la edad de ambos sumada nos da 47 años. ¿Qué edad tiene cada uno? Pues como siempre hay que buscar una ecuación que nos lleve a encontrar ese resultado final, a encontrar esa edad. Y esa edad X será en este caso la edad de Carlos, porque para este tipo de problema nos viene mejor que la X sea la edad de Carlos. Aunque también podríamos elegir X edad de Salva, y luego lo veremos. Pero, en este caso, según el enunciado, es mejor que la X sea la edad de Carlos. Esto quiere decir que si Salva tiene 21 años menos que Carlos, pues Salva tendrá X menos 21. Luego, otro dato que nos da el enunciado es que la edad de ambos, sumada, nos da 47 años. Por tanto, 47 es la suma de edades. Y con estos datos vamos a hacer esa ecuación, que será la edad de Carlos, que es X, más la edad de Salva, que es X menos 21, es igual a 47. Resolvemos esa ecuación, X más X es 2X, esto es igual, el 47 se mantiene en su lugar, y el menos 21 pasa hacia la derecha, como perfectamente saben, como más 21. 2x es igual a 47 más 21, que es 68, con lo que x es igual a 68 partido por 2, porque el 2 lo despejamos y pasa de multiplicar a ser dividido, y esto es igual a 34. Eso quiere decir que la edad de Carlos es 34 años. Y la edad de Salva, que también nos la pedía, será la edad de Carlos menos 21. Y 34 menos 21 es 13. ...34 más 13 es 47, por tanto hemos resuelto bien el problema, porque decía que 47 es la suma de las edades. Y si nosotros quisiéramos resolverlo, el problema de la otra forma, diciendo que X, en este caso es la edad de Salva, pues si X es la edad de Salva, y el problema nos decía que Salva tenía 21 años menos que Carlos, esto quiere decir que Carlos tiene 21 años más que Salva. Repito, si Salva tiene 21 años menos que Carlos, esto quiere decir que Carlos tiene 21 años más que Salva. Y si Salva es X, pues Carlos será X más 21. Y decía que 47 es la suma
de las edades. Por tanto, en este caso sería X, que es la edad de Salva, más X más 21, que es la edad de Carlos, y esto es igual a 47. Con lo que X más X es 2X, el 47 se mantiene en su lugar, y el 21 pasa como menos 21. Esto quiere decir que 2X es igual a 47 menos 21, que es igual a 26. Y X es igual a 26 partido por 2, que es igual a 13. Es decir, 13 será, en este caso, la edad de Salva. Y aquí, ¿qué nos decía? Hecho de la otra forma, que Salva tiene 13 años. Y como la edad de Carlos es 21 años mayor, pues si Salva tiene 13, Carlos tendrá 13 más 21, que es igual a 34. Y 34 también nos había salido haciéndolo de la otra forma. Pues hasta aquí he llegado, queridos amigos, con un nuevo episodio de Aprende Matemáticas de Secundaria con Salvador Bisov. Espero que les haya gustado, espero verles en el siguiente. Hasta entonces, un beso muy grande para todos.